Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Vamos a hablar de Xavi. Ya os lo dejé caer en el vídeo anterior a raíz de esas informaciones / clickbait que estamos pudiendo comprobar ahora, ¿no? Por parte de muchos medios de comunicación en torno, pues, a una posible decisión dentro del Barça que cambiase, ¿no? La decisión, y valga la redundancia, que habría tomado Xavi Hernández. Una decisión, por otra parte, que creo que, por desgracia, es inamovible, la de abandonar el Barça el 30 de junio. Voy a comenzar diciendo que gran parte de su decisión, estoy totalmente convencido de que tiene que ver, pues, con el abandono, entre comillas, por parte del barcelonismo a nivel, en menos medida, la afición y en mucha mayor medida, por supuesto, el entorno mediático, en el que hemos podido apreciar, por desgracia, prácticamente nula defensa por parte de estos medios de comunicación a un Xavi Hernández que me imagino que todos coincidiréis conmigo, que ha sido vilipendiado desde el segundo cero en el que se hace cargo de la dirección de la nave barcelonista. Ese entorno mediático y también, ¿no?, ese entorno, pues, de las redes sociales, ¿por qué no decirlo?, donde hemos podido constatar una autocrítica feroz. Y lo digo siempre, autocrítica sí, pero ojo, mucho ojo. La autocrítica, al igual que la potencia, la autocrítica sin control se puede llevar todo por delante. Lo más importante a la hora de ejercer esa autocrítica, más allá de los argumentos, de los razonamientos, más allá de todo eso, lo más importante es tener idea de fútbol. Y no es que yo considere que tengo más idea de fútbol que los demás, pero al menos como enfermo del fútbol y del Barça en particular, sí que me gusta buscar los argumentos futbolísticos a la hora de, bueno, pues de ver qué sucede, de analizar en profundidad la realidad, qué está sucediendo, por qué las cosas no van bien. Bueno, vamos desde el principio, desde la llegada de Xavi Hernández, que llega en un momento delicadísimo para el Fútbol Club Barcelona, dirigidos por Ronald Koeman. Ronald Koeman. Habéis incluso podido comprobar cómo desde nuestro propio entorno incluso, pues, se ha llegado a caer en el absurdo, en el esperpento de llegar a comparar el trato de Ronald Koeman por parte de la afición y de la directiva con el de Xavi Hernández. Un trato diferente. Coño, claro que es diferente, pero ahí nuevamente, a la hora de enjuiciar esto, pues hay que tener muchas cosas en cuenta. La primera de todas, recordar que el fichaje de Koeman era un fichaje como mínimo peligroso por todo lo que había demostrado. Ni el estilo de juego se correspondía con el que nos ha llevado siempre a los éxitos y, sobre todo, estaba ahí esa alerta que llamaba poderosísimamente la atención, que era su pasado con el Valencia. Como mínimo, un fichaje temerario, como por desgracia se acabó constatando, ¿no? Claro, comparar a Xavi con Koeman, si de verdad hay que explicar la diferencia, entonces sí, entonces lógicamente tengo que decir, pues hay muy poca idea de fútbol, ¿eh? Hay muy poca idea de fútbol y esto es un problema. Esto es un problema porque es muy fácil, ¿no? Criticar hasta, bueno, pues podría darle un micrófono a mi madre y una cámara y salir aquí en YouTube y criticar por criticar y decir todo ese recital de obviedades, comparar con estadísticas y cosas por el estilo y chorradas diversas. Pero aquí lo más importante, la idea de fútbol. La idea clara de fútbol. Una idea que el Fútbol Club Barcelona establece allá por 1990 con la llegada de Johan Cruyff. Una idea de fútbol que cambia para siempre el futuro del club. Johan Cruyff trae la idea que ahora mismo se conoce como el cruyffismo, ese juego de toque, ese juego de posesión del balón, un juego revolucionario que no se ejecutaba hasta la fecha, basado en la naranja mecánica y en las escuelas del Ajax, ¿no? Sobre todo en la naranja mecánica de Rinus Michels de la década de los 70.
con muchos matices, pero la esencia del juego es evidentemente la posesión del balón, la salida del balón jugado desde atrás y una presión alta asfixiante, ¿no? Esa es la base que trajo y aportó Johan Cruyff con éxito y cambió para siempre la historia del club, no solo a nivel de resultados, dado que la implantación de este estilo, Johan Cruyff exigió que se hiciese desde las categorías inferiores del club, y ese ha sido el gran éxito del Fútbol Club Barcelona, además de todas las etapas ganadoras que ha tenido a lo largo de estas últimas décadas. Esa instauración desde, en todas las categorías de la cantera, de esa manera de jugar, creando futbolistas especializados en este estilo tan concreto de juego. Después de la etapa de Johan Cruyff, tenemos 3 etapas más ganadoras. La siguiente, con la llegada de Joan Laporta a la presidencia, asesorado por Johan Cruyff, contrata a Frank Rijkaard, un entrenador de la cuerda de Cruyff y que apostaba por ese estilo de juego, ¿no? Un Frank Rijkaard al que le cuesta al principio, pero con unos matices y sobre todo con esa decisión clave que por desgracia no se tomó en este mercado invernal, esa llegada de Edgar Davids, pues fue la clave para que ese proyecto que pendía de un hilo entonces, todas las voces eran partidarias de cargarnos a Frank Rijkaard y optar por un entrenador completamente diferente. Se provocó incluso la división dentro de la junta directiva entre Laporta y Sandro Rosell para siempre, además. Sandro Rosell quería sacar a Frank Rijkaard, traer a Scolari y fichar un delantero. Joan Laporta, contra todo pronóstico y jugándose el cargo, asesorado por Cruyff, apostó por darle la pieza que necesitaba, un centrocampista defensivo, Edgar Davids, y la apuesta funcionó. Por suerte para el Barça, funcionó. El equipo empezó a ser un rodillo y llegó a remontar desde la 12ª plaza, 12ª plaza a finales de diciembre, hasta la segunda, en la que acabó ese campeonato liguero ya con unas sensaciones muy buenas. A partir de ahí se marcha Davids ese verano, parecía un drama, pero se ficha a Deco, que dio un resultado fantástico en esa posición, y además a Samuel Eto'o, acabando de configurar el proyecto que había iniciado Joan Laporta la temporada anterior, ¿no? Dotando al equipo de las piezas necesarias para ser ganador y campeón, y así fue, hasta que se endiosaron los jugadores, hasta que el rendimiento de estos futbolistas a nivel de sacrificio, como el caso de Ronaldinho o del propio Deco, empezó a ser un lastre, y esas últimas temporadas de Rijkaard, ya completamente asumida su destitución, sirvieron para empezar a rodar pues a los que fueron los pilares del futuro, a Xavi y a Iniesta. Posteriormente llega Pep Guardiola. ¿Qué decir de Pep Guardiola, verdad? La apuesta es un éxito absoluto. Comienza con 2 pinchazos contra rivales débiles, pero pronto, muy pronto, con un gran equipo, hay que decirlo, con un gran equipo y un gran descubrimiento como es el de Sergio Busquets, y liderados por Messi, Dani Alves y el propio Samuel Eto'o, pues firman la mejor temporada de la historia del club. A partir de ahí, un éxito, un ciclo ganador descomunal bajo la batuta, obviamente, de Leo Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Un equipazo, ¿no? Un equipazo y una apuesta pues ganadora en la que teníamos al hombre clave de todo el proyecto. No era Messi, ¿no? Era Pep Guardiola. Y un estilo llevado a la excelencia por parte de este entrenador, ¿no? Y plasmado sobre el terreno de juego, sobre todo por la calidad y el talento de Leo Messi, que hacía que este estilo, además, los partidos se saldasen con auténticas goleadas y con espectáculos y shows que todos tenemos todavía en la retina, ¿verdad? La importancia del estilo y del entrenador de Guardiola, pues la podemos también comprobar como en el caso del propio Leo Messi, ¿no? Que pudimos ver en esos años cómo no era capaz, ¿no? de ganar con su selección, teniendo auténticas plantillas de lujo, pero auténticas plantillas de lujo como las que tenía Argentina, pero no funcionaban como equipo ni como propuesta sobre el terreno de juego, seguramente porque no tenía los mejores entrenadores posibles o los más adecuados para los jugadores, ¿no?
Posteriormente entra Luis Enrique. También tenemos ahí una era ganadora. La última gran era ganadora del Barça es con Luis Enrique, que es un técnico inflexible. Talibán también de nuestro estilo de juego, porque había estado en ese Barça de Rijkaard, en el Barça, bueno, por desgracia para Lucho, estuvo en uno de los peores Barças, ¿no? Desde Bobby Robson, que fue con quien llegó, a posteriormente la etapa Gaspar. Y apuntar bien este nombre, porque lo voy a utilizar después. Luis Enrique se caracterizó desde sus comienzos en las categorías bases del FC Barcelona por apostar por la idea futbolística de Cruyff también. Esa idea le llevó a irse a la Roma, siendo muy joven, no triunfó, no fue capaz de inculcar ese estilo de juego en la Roma. Posteriormente volvió al Celta, en el Celta sí hizo una gran temporada, lo que le valió para suceder al Tata Martino al frente de la nave del Barça, logrando estirar pues lo que quedaba, ¿no?, de la etapa de Guardiola, un grandísimo equipo y jugadores en estado prime todavía, con la llegada sobre todo de Luis Suárez, que fue su petición, pues dio continuidad sobre todo a 2 temporadas excelentes, y después el Barça siguió ganando ligas, aunque el nivel iba bajando, ¿no? Un nivel que probablemente el propio Lucho logró estirar debido a que empezaba a suceder lo mismo que en la etapa de Frank Rijkaard, lo mismo que suele suceder siempre. No, que suele suceder no es la palabra, lo mismo que sucede siempre. Llega un momento que los jugadores bajan su rendimiento, que se endiosan, que la edad no perdona, y jugadores que antes presionaban dejan de presionar, dejan de poner sacrificios sobre el terreno de juego. Y por fortuna Luis Enrique lo consiguió, y lo consiguió con una medida impopular, que a la postre acabó, bueno, pues terminando con su cabeza, ¿no? Todos recordáis aquel mes de enero en su primera temporada, cuando deja en el banquillo en Anoeta a los 3 grandes, a Messi, a Neymar y a Luis Enrique. El Barça pierde en Anoeta, pero esa decisión yo creo que fue clave. Esa decisión hizo que los jugadores sacasen orgullo propio para revertir la situación, y el Barça logró el triplete. Pero, consecuencia de aquella decisión, ya lo sabéis todos, lo filtró la prensa. La bajada de Josep María Bartomeu al vestuario, exigiéndole que no iba a permitir que se volviesen a repetir episodios de ese estilo de dejar a sus cracks en el banquillo. A partir de ese momento, lógicamente, los jugadores son dueños totales del vestuario y del club. El Barça ganó ese triplete y posteriormente ganó 2 ligas más, de la mano de Valverde. Ganó 2 ligas más, consecuencia de la superioridad que había sobre el resto de rivales, pero ya en una clara decadencia progresiva, además, que se veía, ¿no? Y no había final. Y además la directiva, qué decir, ¿no?, de Josep María Bartomeu, que no ponía freno ni ponía sustitutos, y lo más grave todavía, que se cargaba todo el dinero del club en fichajes extraños, salarios extravagantes, y donde no había episodios de ventas de jugadores que ya lo habían dado todo en el Barça, jugadores incluso como podía ser Rakitic, que no era fundamental, etcétera, etcétera, etcétera. Decisiones sin ton ni son, ¿verdad? Estos son los grandes ciclos ganadores del Barça. Los de Johan Cruyff, los de Pep Guardiola, el de Luis Enrique y el de Frank Rijkaard. Con la marcha de Luis Enrique entramos en esta era de Valverde, en la que el Barça gana 2 ligas, pero empieza la caída libre. Empieza la caída libre, el Barça juega de una manera diferente. Juegan siempre los futbolistas veteranos, porque obviamente ya eran dueños del club desde el momento en que os dije. Desde aquel momento ya eran dueños del club, a no ser que llegase un entrenador de mucho peso y que cortase cabezas e hiciese la limpieza que urgía en ese vestuario, y que no se hizo. Y consecuencia de ello pues fue el declive progresivo. Después de Valverde llegó Quique Setién, y después llegó Ronald Koeman. Se marcha Messi. La temporada de Koeman sin Messi
empieza ya siendo un auténtico esperpento. Barça a la deriva, ni estilo cruifista, ni estilo de salir con el balón jugado, sensaciones muy pobres sobre el terreno de juego. En definitiva, un auténtico desastre de un técnico, de un entrenador, pues que se ve a la perfección que no aporta soluciones, ¿no? Yo creo que, no sé, es que se ve. O yo soy un iluminado, o yo creo sinceramente que cualquiera lo podría ver, y el que no lo veía, pues sería porque no quería. Sería porque no quería. Llega la gran apuesta de Joan Laporta. Llega, pues, el entrenador que hacía falta. ¿Qué entrenador hacía falta? Pues uno como los que has tenido y que han ganado. Uno como los que, bueno, pues, del estilo de los que han tenido ciclos ganadores. Es decir, entrenador que apueste por el cruifismo ciegamente. Xavi lo es. A pesar de no tener experiencia, Xavi evidentemente lo es. La experiencia tampoco es un grado tan importante, porque habíamos podido comprobar cómo Pep Guardiola, siendo virgen en los banquillos de élite, llevó el estilo a la excelencia. Esa era la primera premisa. Apuesta incondicional por el cruifismo, por salir con el balón jugado, por ese juego de posición, de tercer hombre y de pressing arriba. Xavi la cumple. Otra premisa que tienen todos estos entrenadores: haber pertenecido al Fútbol Club Barcelona y conocerlo desde dentro, salvo la excepción de Frank Rijkaard. Johan Cruyff fue jugador del Barça, Pep Guardiola jugador del Barça, Luis Enrique jugador del Barça. Xavi también había sido jugador y leyenda, y uno de los que ejemplificaban a la perfección ese estilo de juego en el Barça. Otro requisito que Xavi cumple. El tercer requisito: conocer a la perfección el entorno de lo que significa ser un entrenador del Barça. El entorno mediático del club, lo destructivo que es. El entorno mediático de fuera del club, que te va a intentar destruir. Y el contexto político y lo que significa el Fútbol Club Barcelona en España. Johan Cruyff lo conoce, Luis Enrique lo conoce, Pep Guardiola lo conoce a la perfección, y Xavi Hernández también lo conoce a la perfección. Por eso, de antemano, yo festejo sobremanera la llegada de Xavi Hernández. Creía y creo que es el entrenador ideal para el Fútbol Club Barcelona. O por lo menos una elección que yo haría si fuese presidente. De hecho, cuando estaba en la propuesta de Víctor Font, tengo que reconocerlo, a mí también me gustaba esa propuesta. De Xavi de entrenador, optar por ese estilo. Bueno, es lo que creo que queríamos todos los barcelonistas, que entendemos que la clave de los éxitos del Barça ha sido la apuesta por esta manera de jugar. Ni más ni menos. Y estaba seguro de que Xavi nos la iba a traer. Y nos la trajo. Y claro que nos la trajo. Xavi Hernández se lleva las manos a la cabeza en los primeros entrenamientos e incluso se atreve con unas declaraciones pues que a ningún barcelonista le hubiese gustado manifestar. Esas en las que se refiere a los anteriores entrenadores y dice aquello de ¿qué ha pasado aquí? Que ya no hay, ya los jugadores no recuerdan los conceptos tácticos básicos del tercer hombre. Eso lo dice Xavi a los 15 días de estar en el banquillo. El Barça empieza a mejorar, le traen unos jugadores, le traen a Ferran, a Adama Traoré y sobre todo a Aubameyang, que dio un buen rendimiento, un gran rendimiento, y el Barça empieza a jugar bien y empieza a remontar. Si no se hubiese desinflado al final, quién sabe hasta dónde hubiese llegado, puesto que de un equipo desahuciado incluso, tras el brillante 0-4 en el Bernabéu, pues se llegó a fantasear incluso con la posibilidad de una remontada histórica. La temporada siguiente es la de la consagración. El Barça gana la Liga de manera aplastante. Aplastante. Le falta brillantez en el último tramo de la misma, de la Liga. Lógicamente, con las lesiones de sus dos jugadores más desequilibrantes, Pedri y Ousmane Dembélé, que se perdieron los casi 4 últimos meses de competición
en los que el Barça sacó los partidos con menos brillantez de lo que estaba haciendo, pero lógicamente en la retina tenemos muchos partidos que nos recuerdan inequívocamente al mejor Barça. Tenemos esa final de la Supercopa contra el Real Madrid, tenemos ese 0-4 en el Bernabéu, tenemos una gran victoria 2-4 en Napoli, partidos que destilan una esencia del Barça, del gran Barça, del mejor Barça de siempre, ¿no? En ese Barça, tú echas ahí a Leo Messi y tengo lo mismo. Se gana esa liga de manera aplastante, la Supercopa de manera brillante, y en Champions se cae en fase de grupos, en la que nuevamente falta un poco de análisis. Una fase de grupos en las que coincidimos en un grupo con Inter de Milán y Bayern de Múnich. Tenemos un mal calendario, jugamos el primer partido en casa y después 2 partidos consecutivos fuera de casa en Múnich y en Milán, que obviamente de perder ambos, como finalmente desgraciadamente sucedió, acaba complicando la clasificación. Y además, en estos encuentros tuvimos lesiones gravísimas, las lesiones que dejaron lastrada la defensa, ¿no? Las lesiones de Araujo y Koundé de manera simultánea, además de unos arbitrajes vergonzosos, especialmente el de San Siro en Milán, que nos costó la clasificación. El Barça, simplemente empatando aquel encuentro, estaría en octavos de final y vete tú a saber hasta dónde hubiese llegado. Tengo que decirlo aquí, lo digo ahora. Vete tú a saber hasta dónde hubiese llegado. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, el Inter se plantó en la final, joder. El Inter se plantó en la final. El año pasado Xavi triunfa en el Barcelona. Es el año de su triunfo. Xavi ha triunfado en el Barcelona ya. Lo hizo el año pasado. Por supuesto que lo hizo el año pasado. Con un equipo a medio hacer, en el que se solventa la marcha de Leo Messi, pero un equipo que todavía tenía piezas por sustituir. Era el último año de 2 jugadores muy importantes, Jordi Alba, y sobre todo uno capital en el Fútbol Club Barcelona de los últimos 15 años, Sergio Busquets. El Barça inicia esta temporada después de hacer unos buenos fichajes, ¿no? Jugadores que eran auténticas oportunidades de mercado, como Gundogan gratis, como Joao Félix, jugador impensable de fichar a coste cero, Joao Cancelo, que te lo traes cedido en una operación que se veía imposible. Jugadores interesantísimos, por supuesto. Lo cual hace que, unido a la gran temporada anterior, pues las expectativas estén en todo lo alto. De manera quizás un tanto artificial. Y luego voy a hacer hincapié en el porqué. La temporada comienza de manera irregular, con buenos partidos y malos partidos, goleadas brillantes y otros partidos en los que el brillo pues no es el mismo. El Barça, lógicamente, poco a poco todos podemos ver cómo va empezando a jugar peor, peor y peor. Se agrava la situación después del Clásico con la lesión de Gavi. A partir de ahí vemos un Barça incapaz de ser un equipo competitivo. Un Barça que es un flan, un Barça que no es capaz de llevar el control de los encuentros, un Barça que cada vez que pierde el balón concede ocasiones clarísimas de gol. Un Barça que encaja goles nada más comenzar los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Un declive progresivo que hace saltar las alarmas y enfurecer la crítica. Una crítica que entiendo, por supuesto, pero una crítica también que no ha venido nunca acompañada de un análisis futbolístico de lo que estaba pasando. Yo ya sabéis la versión que he dado aquí. La tengo clarísima, clarísima. La versión, el análisis, el diagnóstico. Yo creo que cualquiera que sepa un poco de fútbol y haya estado al tanto de estas etapas, pues se tiene que dar cuenta, ¿no? ¿Qué pasa ahora con un equipo que antes no encajaba goles y ahora encaja goles como churros si la defensa es la misma? ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, lo primero que habrá que mirar es qué diferencia hay con el equipo del año pasado, con el equipo que era inexpugnable en defensa. Bueno, la diferencia clara tiene un nombre y un apellido, Sergio Busquets. Evidentemente, pasamos de tener la temporada pasada a un Sergio Busquets que era un 50%
del Sergio Busquets en estado prime, pero que fue suficiente, ¿no?, para que el Barça funcionase a la perfección. En el mercado de verano no encontramos un sustituto para Busquets, a pesar de las peticiones de Xavi, de Zubimendi, de intentar convencer al propio Busquets de que no se fuera a Estados Unidos, de que aguantase una temporada más, sabedor a la perfección de la situación económica del club y de que no iba a haber dinero para ese refuerzo. Ahí tenemos, yo creo, el principal problema de todos, ¿no? Esa ausencia, esa carencia se ve totalmente agravada con la lesión de Gavi. El equipo, por su confección de plantilla, dado que tampoco fichó un interior que diese empaque y tuviese características defensivas, el Barça se queda en ese momento, sin Busquets y sin Gavi, sin ni un solo centrocampista defensivo que poder alinear. Ni uno solo. En ese momento vemos como el Barça empieza a conceder ocasiones de gol clarísimas cada vez que pierde el balón. Los jugadores se dan cuenta. Los jugadores empiezan a jugar de manera artificial, más concentrados en intentar no perder el balón que en jugar con naturalidad, más concentrados en mantener la posición conservadora que en la de presionar sin fisuras y sin miramientos, yendo a todo arriba, como se tiene que hacer una presión. Lógicamente tiene que ser decidida y sin dudas a la hora de perseguir al rival. El Barça deja de hacerlo porque sabe que cada vez que pierda el balón concederá una ocasión de gol. Los jugadores claramente ya se han metido eso en la cabeza, las dudas comienzan, cada partido esas dudas aumentan y cada partido es más esperpéntico que el anterior. Los jugadores están completamente llenos de dudas y sin muchas soluciones a las que agarrarse, porque la única natural, Oriol Romeu, pues lógicamente creo que estamos ante un jugador que ya presentaba dudas debido a su lentitud y que pues se nos vino abajo después de un inicio un tanto prometedor, se nos vino abajo claramente, ¿no? Lo podemos ver como cada vez que salta al terreno de juego, por desgracia, las dudas son una característica dentro de su juego ahora mismo. Ojalá cambiase, porque nos ayudaría muchísimo en este tramo final donde nos jugamos todo. Llega el mercado de invierno. Ahí me habéis escuchado decir, por activa y por pasiva, pedir en los vídeos la llegada de un centrocampista defensivo, de un pivote. Repetir lo que se había hecho en el Barça de Rijkaard. Aquel Barça que estaba en la posición número 12 en diciembre. Encontrar un Edgar Davids. Ese jugador, solo ese jugador, cambia todo el juego del Fútbol Club Barcelona. Solo él lo cambió. El hecho de tener todas las piezas sobre el terreno de juego hizo que aquel Barça empezase a funcionar como un rodillo y que los grandes jugadores que tenía, Ronaldinho, Puyol, Xavi, empezasen a brillar como no brillaban antes con un equipo completamente desequilibrado como es este Fútbol Club Barcelona de la actualidad. Llevando la situación al esperpento, invito, por ejemplo, a un Real Madrid, por ejemplo, que vemos que tiene centrocampistas de sobra para tener un equipo competitivo, ese tipo de centrocampistas que sostienen al equipo, Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Pues os invito a qué pasaría si el Real Madrid jugase, si clonasen 3 veces a Toni Kroos y jugase con 3 Toni Kroos. Le pasaría exactamente lo mismo que al Barça. Exactamente lo mismo. Desgraciadamente, el Barça en enero no es capaz de traer ningún refuerzo. Y lógicamente la preocupación aumenta. En mí, tengo que decirlo alto y claro. Yo cuando llega Xavi, estaba plenamente convencido del triunfo de Xavi. Totalmente. Además, muy tranquilo, porque consideraba que se había dado el paso fundamental. Traer el entrenador, no equivocarse con el entrenador. Ese paso estaba dado. Mi temor de que cayese Xavi, lógicamente, es, pues, vete tú a saber el entrenador que llega aquí y el rumbo que toma el club. Si cambia de rumbo, podemos entrar nuevamente en una etapa como la de Joan Gaspar. Dar palos de ciego, dilapidar el poco dinero que hay y cagarla, pero bien. Que es el riesgo que corremos ahora, lógicamente. El Barça, en enero y febrero, sigue metiendo las mismas dudas. Llega el partido de Villarreal.
en el que perdemos un partido que deberíamos haber ganado si pitan el penalti clarísimo, esa mano clamorosa con empate a 3 que no... Bueno, una chorizada más. Y al término de ese encuentro, que culmina con 3-5, con 2 goles en el descuento del Villarreal, Xavi anuncia su decisión de irse el 30 de junio. Y para mí, lógicamente, saltan todas las alarmas. Todas las alarmas. Entramos en ese terreno en el que no quería entrar de ninguna manera. Entramos en el terreno del terror de que se vuelva a repetir una elección como las que hacía Joan Gaspar o una elección del estilo Ronald Koeman. Es una posibilidad que está ahí y que ojalá no se dé de ninguna de las maneras. A partir de esa decisión, el Barça empieza a ganar partidos. De manera no brillante, pero sí, al comienzo de marzo, hay una variante táctica fundamental. La introducción de Andreas Christensen en la posición de pivote. Yo no creía en él, le veía un jugador lento, pero ha demostrado que no es tan lento como Oriol Romeu y ha demostrado mucha inteligencia y calidad, ¿no? Y se ha acoplado bastante bien. Y evidentemente ha dado, pues, lo que estamos viendo ahora. Competitividad al equipo. Es evidente que el Barça, que Xavi, habrá estado estudiando en los entrenamientos, trabajando en los entrenamientos de manera concienzuda, la adaptación de Andreas Christensen a esa posición como única solución para mejorar un juego que no iba a ninguna parte. Y está empezando a dar sus frutos. Por eso, ¿no? Por eso me llevé las manos a la cabeza cuando en Nápoles se lesionaban Frenkie de Jong y Pedri. Cuando estábamos bordando el partido, se lesionan estos dos y uno piensa, joder, ahora que habíamos encontrado ahí algo, que habíamos encontrado la manera de intentar revertir esta situación, porque recordemos, desde la entrada de Christensen, el impacto es inmediato, porque los 3 primeros partidos de Christensen, el Barça ya no encaja ningún gol en Liga, ¿no? Y en ese encuentro, pues bueno, era el partido de ida, había el partido de vuelta, pero claro, esas 2 bajas te lastran para las siguientes jornadas. Ponían en peligro esa clasificación tan importante para cuartos de final de Champions, donde el Barça se jugaba mucho a nivel económico, sobre todo. Entramos ahí en ese modo supervivencia que he dicho, porque lógicamente, joder, sin centrocampistas, prácticamente sin centrocampistas, pero Andreas Christensen rayando a gran nivel, el Barça vuelve a mostrarse muy sólido contra el Mallorca, sin conceder nada, y sobre todo realiza un gran partido en la vuelta sin Pedri, sin Frenkie de Jong, sin Gavi, hay que decirlo, contra el Napoli. Un gran partido que vale la clasificación para el Barça, en modo supervivencia. Llega este partido, el del domingo, en el Civitas Metropolitano. Se cae Christensen, pero el Barça vuelve a hacer un gran partido. Me imagino que mucho tiene que ver con la recuperación de la confianza de los jugadores. Encadenar 4 partidos de liga seguidos sin encajar un solo gol, lógicamente hace que las dudas, si no desaparecen, pues prácticamente desaparezcan y se nota, ¿no? Se ha notado en la manera de jugar. La presión ha sido buena, la manera de jugar con decisión a la hora de salir con el balón también. Y eso pues nos ha llevado, ¿no?, a ganar ese partido con rotundidad ante todo un Atlético de Madrid, pues que no recuerdo la última vez que perdió. Creo que fue contra el propio Barça de Xavi la temporada pasada, la última vez que el Atlético de Madrid perdía en su feudo. Bueno, ya no me acuerdo, ¿no?, cuántos años hacía que el Atlético de Madrid no encajaba una derrota por 3 goles en su terreno de juego. Creo que es la única vez en la etapa del Cholo Simeone. Bien, hemos visto esa gente que criticaba, pues que ahora, bueno, pues se une al caballo ganador. Y la hemos visto, pues para no querer bajarse del carro, hacer alusión a unas palabras de Robert Lewandowski, en las que dice: las últimas semanas hemos cambiado un poquito el entrenamiento. Bien, yo no creo que haya cambiado nada. Sinceramente, claro, bueno, lógicamente ha cambiado el entrenamiento porque entramos en la fase final de la temporada y la carga de entrenamientos es superior. Eso es normal. Eso es normal. Eso es normal porque estamos en marzo. Todos los años sucede lo mismo, ¿no? Y que evidentemente los entrenamientos han sido diferentes para adaptar a Christensen a esa posición, por supuesto, seguro. Hemos visto esas críticas de ¿por qué no ha puesto ahí antes a Christensen? ¿Por qué? Bueno,
seguro que lo lleva trabajando mucho tiempo Xavi Hernández. Eso está claro. Pero aquí, el beneficio de la duda no se le ha dado jamás a este entrenador. Jamás. Incluso en aspectos como ese, ¿no? Requerir, pues, que hubiese puesto a Christensen antes. Oye, vete tú a saber cuánto tiempo lleva Xavi preparando y trabajando ahí a Christensen, ¿no? Este tipo de críticas, de argumentos, lo he visto. No solo en redes sociales, lo he visto también en medios de comunicación. Pero oye, que poquito hablaban de esa falta de un pivote, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que poquito hablaban. No les importaba nada. Simplemente los medios de comunicación se dedicaban a escribir obviedades de quién sería el entrenador que sucederá a Xavi Hernández. Desde el momento en que abandona, es a lo único que se dedican. Ahora, con estas victorias, con esta serie de victorias del Barça, recordemos desde que anuncia su marcha, el Barça ha ganado todos los partidos y empatado uno, nos vienen con debates de si Xavi debería seguir. Ahora, ¿verdad? Ahora. Cuando durante todo este tiempo no hemos defendido al entrenador nunca. Nunca. Se lo digo a la caverna del Barça. Nunca. Nunca. Xavi, el excusas. ¿Qué excusas? Excusas, sí, son excusas reales. Todas son excusas reales. En ninguna le falta razón. Absurda, sí, el sol, no sé qué, bueno. Hacía sol. Hacía sol. ¿Y qué? ¿Y qué cojones pasa? Hemos visto un Barça vilipendiado y vapuleado arbitralmente. Si el Barça no va líder en esta clasificación, en esta liga, es más, si el Barça no tiene la liga completamente sentenciada, es por unos arbitrajes vergonzosos en lo que llevamos a lo largo de la temporada contra el Barça y a favor del Real Madrid. Tengo que decirlo aquí alto y claro. Alto y claro. Pero aquí los medios de comunicación hacen el trabajo de siempre. Sí, asumen las chorizadas, pero después, como el Madrid meta 4 a un equipo random, es que es el justo ganador. No. No, chico, no. Ninguna clasificación he visto tan prostituida como la de esta liga. Jamás. Jamás. Está prostituida, pero rondando los 20 puntos, ¿eh? Que se dice pronto. Que se dice muy pronto. Porque aquí es lo de siempre. Los medios de comunicación y todo ese sector crítico siempre te hablarán en función del resultado. Claro, con el resultado en mano, no hace falta ni ver los partidos para que mi visión crítica sea aceptable y creíble. Siempre. Eso no falla nunca, lo saben perfectamente los medios de comunicación. No hace falta nada. Pero análisis futbolístico, cero. Cero patatero. Con otro tipo de arbitrajes y con un Barça líder a pesar de este juego, evidentemente no se cuestionaría así la figura de Xavi ni de broma. Ni de broma, no os quepa ninguna duda. También seguramente, ¿no? El hecho de que el Barça fuese líder con unos arbitrajes medianamente normales hubiese hecho que esas dudas no fuesen tan grandes por parte de los jugadores y que el nivel hubiese sido mayor, eso también. Pero bueno, aquí, como siempre, es el peligro, ¿no? Criticar en función del resultado, sin ton ni son, sin pararse a analizar futbolísticamente. Futbolísticamente, simplemente diciendo obviedades, comparando con otros ámbitos, otros sectores, etcétera, etcétera. Comparaciones que no vienen al caso. Insisto, lo más importante es tener idea de fútbol. Es lo más importante. Es lo más importante, si no, lógicamente, ciertas críticas carecen de validez. O sea, no es que no tengan validez, es simplemente que no interesan. No interesan ni aportan nada bueno. Nada bueno. Xavi se debería quedar, por supuesto que se debería quedar. Por supuesto que se debería quedar, porque cumple todas las premisas del entrenador que debe dirigir al Barça. Las he nombrado anteriormente, esas 3 premisas las cumple Xavi Hernández, y esas 3 premisas serán las que busque el Barça en un nuevo entrenador. Y si no busca esas 3 premisas, entraremos en un terreno muy peligroso. No porque los otros estilos no sirvan, que sirven, claro que sirven. Pero esos otros estilos nunca nos han llevado al éxito. Porque si no somos un equipo dominador, las posibilidades de que este tipo de arbitrajes perjudiciales se sucedan
son mayores. Es algo tan sencillo como eso. Por eso no han funcionado. No han funcionado ni siquiera con Maradona y Schuster en el equipo, compitiendo contra granjeros. Ni siquiera en esa etapa ha servido. Imagínense ahora, ¿no? Imagínense ahora. Y el otro factor lógico de la marcha de Xavi Hernández. Xavi Hernández, que además de esas 3 premisas, ha cumplido otras 2 fundamentales. La primera, un nivel exquisito en las ruedas de prensa, donde todos estos sinvergüenzas le han ninguneado y han aprovechado para hacer memes, chistes, burlas sobre opiniones de Xavi. Sí, sobre el césped duro, sobre el césped alto, sobre el sol, por supuesto. Si no cortas el césped, eres un sinvergüenza. Alguien lo tiene que decir y lo ha hecho Xavi. Si no riegas el campo, eres un cerdo. Y Xavi te lo señala. Pero en vez de estar de acuerdo con el entrenador, vamos a hacer un meme, hombre. ¡Excusas! 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 ¡Que cortes el campo! ¡Corta la hierba, cerdo! ¡Corta la hierba, cerdo! No me quiero ir por los cerros de Úbeda. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Me entendéis un poco. Si bien no son importantes, tampoco lo son como para vestir a Xavi de entrenador que solo busca excusas. No sé qué quieren que diga en las ruedas de prensa, que desvele los secretos del vestuario. No lo va a hacer. ¿Por qué va a tener que desvelar aquí? ¿Qué es esto? ¿Es un juicio o una rueda de prensa? Por el amor de Dios. Un poco de protección y de comprensión al entrenador. Y en esa comprensión y protección al jugador es donde veo el segundo factor de la marcha de Xavi, que cumplió con otro punto, ¿no? Acabo de decir el primero, unas ruedas de prensa impecables, y un segundo que tengo que añadir. Una actitud encomiable, impecable, espectacular y de puro barcelonismo, de no señalar en ningún momento a la directiva cuando se equivocaron con la confección de la plantilla. No lo ha hecho jamás. No lo ha hecho jamás. En enero, es cierto, se limitó a pedir tímidamente la llegada de un centrocampista defensivo que daría nivel al equipo. Nada más. Ni una queja, ni una mala palabra a la directiva, ni a las decisiones. Ni una sola. Ni una sola. En una muestra de barcelonismo total, consciente, siendo consciente de la situación económica delicadísima del club. Pero, ¿cuál es el nivel de agradecimiento? Ninguno. Muy poco. Por parte del entorno. El entorno, los medios de comunicación, ha sido miserable, en mi opinión, Y aquí entro con el otro gran factor que creo que es decisivo a la hora de su marcha. La directiva. La poca o nula defensa del entrenador que se ha hecho por parte de la directiva. Y aquí hay que ser crítico de verdad. Con la directiva, por supuesto que entiendo a la perfección a la directiva y sus problemas económicos. Los entiendo a la perfección y estoy con la directiva a muerte. Y no es una crítica destructiva a la directiva. Simplemente señalo que no han estado a la altura de Xavi Hernández. Que no le han defendido como deberían haberlo hecho. Deberían haberle defendido muchísimo más. Deberían haber señalado muchísimo más todos los arbitrajes vergonzosos que hemos padecido. La temporada pasada y esta, especialmente esta, da asco. Y esa defensa del entrenador de una manera más contundente. Ante, actitudes y actos miserables en ciertos programas, donde han pasado memes de nuestro entrenador, que por cierto es una leyenda del fútbol mundial, que nadie se lo olvide. Y ahí la directiva no ha estado a la altura. Ahí seguro Xavi Hernández, me imagino que en su fuero interno, pues se la tiene un poco guardada y le habrá dolido. Como tiene que ser, o sea, como a cualquiera le habría dolido, ¿no? Cualquiera, me imagino, que entiende que la directiva no ha defendido al entrenador lo que debería. Porque le han atacado, le han dado de hostias. No recuerdo una persecución de este calibre en mi vida viendo fútbol, En mi vida viendo fútbol, y pensé que ya lo había visto todo. Sin duda este aspecto habrá tenido el principal de los pesos
a la hora de tomar esa decisión. Aunque ojalá, ¿no? Poniéndome a soñar, ojalá hubiese sido simplemente una decisión la de anunciar su marcha para buscar una reacción por parte de los jugadores y se quedase. Pero hay que ser realistas. Parece más terreno de la ciencia ficción que de la pura realidad. Parece más un deseo húmedo que otra cosa. Tiene toda la pinta de que Xavi no se va a quedar, a pesar de todo el clickbait que veremos a lo largo de estos días, donde no hay fútbol, y se dedicarán a esto, ¿no? A especular, a mira qué racha, a ver si se queda, a ver si se va. En fin, todo este circo que hacen para seguir generando noticias donde no las hay. Ojalá el Barça termine de la mejor manera posible esta temporada. Ojalá siga en esta línea. Esperemos que no haya más lesiones de aquí a final de temporada, porque tengo muchas ganas de ver, ¿no?, cómo va a funcionar este centro del campo con la puesta en escena de Christensen como pivote, teniendo a todos nuestros centrocampistas sanos. Ojalá, veremos a dónde llegamos, ¿no? La Liga está complicadísima, la Champions muy difícil, aunque nada es imposible. Y veremos, ¿no? Veremos, porque lógicamente la entrada en acción de Christensen ha dotado al equipo de bastante solidez, los jugadores han recuperado la confianza. Y esa eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, con la vuelta en Montjuic, todo es posible. Todo es posible. Nada me haría más feliz que Xavi se fuese de aquí levantando un título. Nada me haría más feliz. Bueno, sí. Solo una cosa. Cambiaría no ganar nada, porque Xavi se quedase. Para dejar de tener miedo ante lo que pueda venir, ¿no?, si nos equivocamos con la decisión con el próximo entrenador. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!